Hoy nos toca el capítulo número 3 del libro de Ruth. El capítulo número 3 del libro de Ruth. Tiene por título el capítulo Ruth y voz en la era. Dice: Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lugar a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, ella le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Gloria a Dios. Bendita es tu palabra, Señor. Vamos al inicio. Seguimos con la hermosa historia de Ruth. Como dice la palabra del Señor, una muchacha, una joven virtuosa.
recordando un poco la historia, que Ruth no dejó a Noemí sola, no dejó a su suegra sola. Ruth, una muchacha bondadosa, llena de amor, porque para hacer lo que ella hizo, la persona tiene que estar llena de amor, su corazón llena de amor. El saber que su suegra ya no tenía marido, ya no tenía hijos y que estaba sola y ya era una mujer de edad. Y ella pues tuvo el amor que le tenía a su suegra, junto con misericordia, todo eso. Ella no le permitió abandonarla, no le permitió dejarla. Y eso que su suegra les dijo que volvieran a su tierra para que se volvieran a casar, porque ellas ya eran viudas, podían volverse a casar. Mas sin embargo, una se fue, la otra decidió quedarse, que es Ruth. Ella le dijo que no la iba a dejar. Lo más hermoso, una de las cosas más hermosas que le dijo, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. O sea que ella dejó la vida prácticamente de la tierra de donde venía el mundo, los dioses que ella adoraba, y dijo ahora que el Dios de Noemí, que es Jehová de los ejércitos, iba a ser ahora el Dios de ella. O sea que ella comenzó a servir también al Padre, al Dios Todopoderoso, al Señor, al mismo Dios de Noemí. Miren eso tan hermoso. Y ella decidió no dejar a su suegra sola. Y dijo que donde iba a morir, allí también iba a morir ella. Una muchacha, se ve que es una muchacha fiel. Aparte que aquí hemos visto también la obediencia, cómo ella se sometía allí a su suegra, obediente en todo, una muchacha trabajadora, una muchacha humilde, sencilla, como dice aquí, una mujer virtuosa. Y vemos que ellas se devolvieron, por supuesto, a su tierra, porque ya no tenían nada, no tenían dinero, no tenían nada. Se habían muerto los dos hijos, su marido, y pues lamentablemente por la situación, el hambre que había, tuvo que volver a su tierra, porque había escuchado que Dios había bendecido nuevamente las tierras de donde ella había venido, y regresaron. Y pues, como dice la palabra de Dios, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ella dijo, salí llena de su tierra y regresó vacía. Vacía porque regresó sin marido y sin hijos. Pero la misericordia de Dios siempre está allí. Así nosotros vivamos la aflicción que estemos viviendo, los problemas que estemos pasando, de repente una muerte, de repente una enfermedad, de repente cualquier tipo de aflicción. En medio de esa aflicción, ahí está el Señor. Que no podemos evitar los desiertos, porque los desiertos son parte de nuestras vidas. Vemos que el pueblo de Israel pasó también su desierto. Y cada hijo o hija de Dios tiene que vivir tribulaciones, pasar por desiertos. Dice la palabra del Señor que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. O sea que nosotros tenemos que pasar. Tenemos que vivir esas tribulaciones, porque eso es para nuestro bien. A través de una tribulación el Señor nos forma. A través de una tribulación el Señor nos moldea. A través de una tribulación el Señor está tratando nuestro carácter. Nos está formando como guerreros, muchas cosas. Dependiendo de la necesidad, de lo que necesite cada persona, el Señor va allí trabajando. Y los desiertos, las aflicciones, todo lo que nosotros vivimos, todo eso nos va a ayudar. Nos ayuda a madurar, a crecer espiritualmente, a buscar más del Señor. Entonces Dios va trabajando con cada hijo o hija de Dios de una manera diferente. Aquí vemos que Noemí pasó también su desierto, bien fuerte el desierto, su tribulación bien fuerte, porque se le murió el marido, se le murió el marido. Y los únicos dos hijos, y también se le murieron los dos hijos. Miren, eso es tremendo, tremendo. Y sin embargo, nosotros vemos aquí la actitud de Noemí, es una mujer fuerte. Aquí no vemos en ninguna hora allí su relato, a pesar de que prácticamente todos se le murieron. Lo único que ella tenía, el esposo y los dos hijos. Y sin embargo, allí está ella fuerte. Allí está ella, como quien dice, bueno, vamos a seguir adelante. Confiada de que Dios estaba allí, a pesar de que tuvo esas tres pérdidas, los dos hijos, el marido, ella estaba allí firme. Pero Dios jamás la iba a dejar sola.
Fíjense cómo la misericordia de Dios la alcanzó, que si su nuera decidió quedarse allí con ella. No la dejó irse sola. ¿Quién hace las cosas? Dios. ¿Quién es el que toca los corazones? Dios. ¿Quién es el que mueve? Dios. Dios es el que hace todo conforme a su voluntad. Entonces Dios tuvo misericordia con Noemí. A pesar de que uno ve, wow, se le murieron los 3 hombres, el esposo y los 2 hijos. Ajá. Cada quien tiene que pasar procesos, cada quien tiene que vivir tribulación, cada quien tiene que pasar desierto. Esos fueron los procesos de ella, sus desiertos. Pero en medio de todo eso el Señor no la abandonó. Ya era una mujer mayor que no podía de repente alimentarse por ella misma. Fíjense cómo Dios permitió que Ruth se quedara con ella. Fíjense que ahora vemos a Ruth trabajando, buscando alimento para las 2. Entonces nosotros tenemos que ver la parte positiva. Las pérdidas, nosotros nadie quisiera en esta tierra tener una pérdida. Nadie quisiera, pero eso es parte de la vida. Dice la Biblia que Dios dio, Dios quitó, como dijo Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Y la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. O sea que Él les decide quién se va, quién se queda, el tiempo que va a durar cada quien. Eso no depende de nosotros, depende del Señor. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios y Él sabe todas las cosas. Y esa es la ley de la vida. Vivimos y después a la final tenemos que partir de esta tierra, morir. Eso es la ley. Pero en todas las cosas siempre Dios tiene todo bajo control. En todas las cosas siempre tiene Dios todo en sus manos. Así que no importa la tribulación que esté pasando, no importa el desierto que esté pasando, Dios está allí. Dios está allí. Fue necesario. Recuerden que el Señor Jesucristo antes de morir, Él también pasó allí su tribulación, angustia, porque Él sabía lo que le esperaba. Todo ese sufrimiento, todo por causa nuestra. Dice que hasta que Él botó hasta gotas que parecían sangre. Gotas de agua que parecían sangre. Él pasó también. ¿Y qué dijo? Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si por Él fuera, Él no hubiese querido sufrir todo lo que sufrió, porque era terrible, Él sabía lo que le esperaba. Pero Él tuvo que pasar, tuvo que hacerlo. Y a pesar de que pasó toda la aflicción, todo ese tiempo, desde antes de la muerte hasta que murió, hasta que fue a la cruz, esos fueron terribles, un sufrimiento extremo. Y aunque Él de repente en su corazón humanamente no quería pasar eso, Él sabía que tenía que ser la voluntad de Dios. Y Él tenía que pasar por allí, tenía que pasar, vivir eso. Y así nosotros también tenemos que vivir muchas cosas. Ay, que yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere en esta vida sufrir? Pero es necesario, porque es parte de nuestra formación. Para Dios perfeccionarnos, es parte de todo eso. Es parte. Pero lo importante es que en medio de todo lo que vivamos, el Señor está allí y siempre tiene todo bajo control. Aquí vemos a Noemí, se le murió el marido, se murió los 2 hijos y hombres, pero Dios no la dejó sola. ¿A quién la dejó? Con Ruth. Fíjense, Ruth, Dios sabe todas las cosas, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe, porque Dios conoce el futuro, Dios conoce todo. Y Dios sabía todo lo que iba a vivir Noemí. Sin embargo, fíjense, ya Él tenía todo bajo control, todo planeado. Ella no se iba a quedar sola. ¿Se la iba a dejar allí con quién? Con Ruth. Él sabía que Ruth se iba a quedar con ella. Entonces ahora Ruth se movía para buscar el alimento. ¿Ven cómo, ven por qué en medio de la aflicción, en medio de la situación, nosotros no tenemos por qué tener temor? Nosotros no tenemos por qué desesperarnos. Nosotros no Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué? No, nosotros no tenemos por qué atribularnos, volvernos desesperados como locos, no. Debemos que, así sea lo que estamos viviendo, tenemos que tener la confianza de que Dios tiene el control. Ok, nuestro Padre está permitiendo que nosotros vivamos lo que estamos viviendo, pero tenemos que estar firmes y creyendo de que en medio de lo que estamos viviendo el Señor está allí y tiene todo bajo control.
el Señor no nos va a abandonar. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe de lo que vamos a necesitar. Y Él siempre va a obrar conforme a su voluntad. De repente Noemí pensaría cosas, pero fíjense lo que pasó con Noemí. Se le murió el esposo, los 2 hijos, y Dios tenía todo bajo control. Ahí dejó a Ruth con ella. Y ella misma fue la que le dijo, hija mía, váyanse a su tierra. La misma Noemí se los dijo la suegra. Váyanse, ustedes son jóvenes, ya yo no me puedo volver a casar, no puedo tener hijos, y si aún lo tuviera, ustedes no pueden esperar que mis hijos crezcan. Así que váyanse porque ustedes tienen que volver a realizar su vida. Ustedes están jóvenes, se pueden volver a casar. Todavía ella se los dice. O sea que ella no le importaba, bueno, quedarse sola, porque ella diría, bueno, me quedo sola, pero el Señor está conmigo, Dios está conmigo. Él verá qué va a hacer conmigo. Y le pidió a sus nueras que se fueran. Pero Ruth no se quiso ir, pero eso estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias, en medio de todo el proceso que estaban viviendo, ahí miren cómo se ve la manifestación de Dios. Igual que el pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas no pasó el pueblo de Israel en el desierto? En un desierto, fíjense. Y dice la Biblia que sus ropas nunca se desgastaron, sus sandalias. Ellos fueron alimentados, no sembraron ni nada. Y Dios mismo los alimentó con maná, les dio carne. O sea que en medio de ese desierto, el Señor allí se glorificaba, el Señor abría puertas. El Señor les dio agua que salió de la peña, comida, las ropas no se desgastaron. O sea, en medio de cualquier problema que la persona esté viviendo, allí está el Señor. Y el Señor no va a dejar solo a la persona. Uno lo que no tiene que desesperarse, porque la desesperación no viene de parte de Dios. No viene. La desesperación no viene de Dios. Y uno tiene que estar confiado en el Señor. No importa lo que Dios esté permitiendo, el desierto que esté permitiendo que uno viva. Uno lo que tiene es que caminar sabiendo que en medio de ese proceso el Señor está allí. El Señor está allí. Y aquí vemos a Noemí, y el Señor está allí. Fíjense cómo Ruth se quedó con ella. Entonces después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Fíjense, Noemí se vino con Ruth. Noemí estaba consciente, aunque estaba viendo que ella era una excelente muchacha. Fíjense que se fue para el campo a buscar, a espigar, a trabajar, a traer alimento. Pero Noemí estaba consciente de que ella también tenía que volver a hacer su vida. Ella. Fíjense cómo la actitud también de Noemí. O sea, que no era una mujer como quien dice, ay, que se quería aprovechar. Bueno, se va a quedar conmigo, ahora nunca me va a dejar, aquí va a estar conmigo toda la vida. Fíjense cómo actuó Noemí. Si fuera otra persona egoísta, otra persona que solamente piensa en ella, bueno, no, Ruth, que se quede conmigo, aquí no se va a ir de la casa, aquí se va a quedar para siempre conmigo. Así ella es la que me va a ayudar, ella es la que va a traer conmigo. O sea, la confianza no estaba puesta en el hombre, como que dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Noemí no estaba confiada en ella, pero vamos a decir en el hombre, quiere decir en el ser humano. La confianza que ella estaba puesta era en Dios. Porque fíjense que ya le estaba pensando que ya tenía que casarse, porque estaba joven, que ya no podía estar ahí toda su vida al lado de ella, y sin casarse, sin nada, sin volver a realizar su vida. Fíjense todo lo que Noemí estaba pensando, porque aquí le está diciendo, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, fíjese. O sea, le estaba diciendo, no he de buscar hogar para ti, o sea, marido para ti, para que te vaya bien, fíjese. Van llegando y ya estaba ya pensando de que tenía que resolver su vida. Fíjense la actitud. Noemí también era una mujer de Dios. No era egoísta, no pensaba en sí mismo. A pesar de la situación que ella estaba, que estaba sola, sin marido y sin hijo. Y ya quería buscarle a la muchacha un marido. Fíjense. Fíjense cómo son las cosas. De verdad que esta historia es asombrosa. Y vemos, dice, no es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él
avienta esta noche la parva de las cebadas. Allí le estaba diciendo que precisamente esa noche él iba a separar la paja del grano de cebada. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces le dijo el 3, te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tú tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Hay un dicho que dice que barriga llena, corazón contento. Fíjense, con toda sabiduría que Noemí le dice, le da las instrucciones. Te levantarás pues y ungirás, te levantarás pues y te ungirás, o sea que te perfumarás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Ustedes saben que cuando uno tiene hambre, ay Dios mío, o está trabajando, y después que ya uno termina todo y come y todo, eso queda uno contento porque barriga llena, corazón contento. Entonces dice el 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Esto fue un acto, vamos a decir que también atrevido, porque ustedes saben que la mujer pues tiene que cuidar su testimonio. Y eso fue un acto atrevido, porque si los demás se hubiesen dado cuenta que una mujer entró allí a la era, o las hubiesen visto, eso hubiese sido peligroso. Entonces fue un acto atrevido, pero bueno, gracias a Dios que no pasó ningún detalle negativo allí. Entonces dice, y ella respondió, cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Fíjense cómo Ruth era una muchacha sumisa. Una muchacha sumisa, una muchacha obediente. O sea que no se fue ella misma sabiendo, bueno, ya estoy en mi derecho, no tengo marido, se murió, tengo el derecho de volver a hacer mi vida. Ella pudo haber buscado otro hombre. Y no. Fíjense cómo la está instruyendo Noemí, y ella se somete a todo lo que Noemí le está diciendo y sigue al pie de la letra o en obediencia a todas las instrucciones. O sea, una muchacha sumisa y obediente. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, fíjense, barriga llena, corazón contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel varón, aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí, ustedes saben que allá pues tenían sus costumbres. Allá tenían sus costumbres. Recuerden que vos era pariente del esposo de Noemí. Entonces, él podía, estaba en su derecho de redimir a Noemí con respecto a su nuera, a la hija, prácticamente. Como se quedó también sin hijos, entonces ese era el pariente cercano. Y no era el más cercano porque había otro. Por eso que él mismo también lo menciona allí, vos, que podía comprar las tierras de su esposo, las que fueron su esposo, pero también tenía que casarse con la muchacha. ¿Para qué? Para redimir a la familia. Para que no se perdiera el apellido. Para que no se borrara el nombre
del esposo, del apellido del esposo de Abimelech. Entonces vemos, le dijo, y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende tu borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. O sea, ella se lo estaba pidiendo. Como esas eran las costumbres, prácticamente que la rescatara. Eso es lo que le estaba pidiendo. Es como si él estuviera diciendo, protege a esta tu sierva que está bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Por eso que le pide la capa. Entonces viene vos, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres y ricos, fíjense. Otra cualidad que vos vio en ella, fíjense. Ella estaba allí, era para pedirle, pues que cumpliera la costumbre de que la rescatara. Y él se asombra más bien porque él dice, bueno, tú pudiendo buscar a un rico joven, a un muchacho joven. ¿Por qué? No sabemos la edad de vos, pero me imagino que ya sería ya un hombre ya maduro y ella una joven. Que ella pudo haber buscado un joven también. Entonces fíjense el testimonio, que a pesar de que Ruth era una muchacha extranjera, fíjense todas las características lindas que ella tenía, todas las cualidades. Porque ya ella estaba sirviendo a Dios, porque ella misma dijo, tu Dios será mi Dios, le dijo a Noemí. Y el Dios de Noemí era Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Entonces vemos cómo él tenía buen testimonio a ella, el de ayudar a su suegra, el que no la abandonó, el que no la dejó sola, el que tuvo misericordia con ella, que se negó a sí misma. Diría, bueno, no importa, no me voy a mi tierra a casarme allá otra vez, no voy a dejar a mi suegra sola. O sea, tantas características lindas, que miren que todo eso corrió como pólvora, todo el mundo sabía las cosas, incluyendo vos. Y él dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yéndote en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, fíjense, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjense lo que es la importancia de guardar el buen testimonio, donde quiera que uno esté. Donde quiera que uno viva, no importa el país donde uno esté, el hijo o la hija de Dios, la iglesia de Cristo, que está regada a nivel mundial. Hay personas que son de un país, pero están como extranjeros en otra nación. Lo cierto es que independientemente de donde nosotros nos encontremos, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Ser cristianos genuinos de verdad, donde quiera que nosotros estemos. Hay personas que son cristianas de un país y se van a otro país lejano y allá cambian totalmente. Como que se desvisten. Se quitan las ropas nuevas de Cristo y se ponen las ropas y se ponen las ropas del mundo. Yo he escuchado muchos testimonios. Entonces hay que ser cristianos verdaderos. Hay que ser cristianos genuinos. De verdad. Afirmarse. Entonces aquí vemos que Ruth tenía muy buen testimonio. Dice, pues toda la gente de mi pueblo, fíjense, sabe que eres mujer virtuosa. Fíjense el testimonio que tenía esa chica. Una muchacha de Dios. Y siendo extranjera. Fíjense. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo, fíjense. Porque la costumbre era esa. Él podía rescatarla él, pero había un pariente que era más cercano que él. Entonces, conforme a la costumbre, primero tenía que resolver eso, o sea, que él no podía decirle a ella sí, si había un pariente más cercano. Primero el pariente de cercano tenía que decidir si quería. Ahora, si no quería rescatarla, entonces lo hacía él directamente.
Fíjense cómo le está siguiendo las costumbres que habían antes. Y dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, si te rescatare, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta mañana. Fíjense, hasta mañana. Gloria a Dios. Entonces dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era, fíjense, por el testimonio. Imagínense qué hubiese ocurrido si los hombres de por ahí se hubiesen enterado. Miren lo delicado. Ella se arriesgó a hacer eso, pero miren lo delicado que es eso, cuando la mujer no guarda su testimonio. Aunque uno de repente no haya caído, no haya hecho algo que es pecado, por no hacer de repente, no andar con prudencia, el testimonio de uno se puede dañar. Aunque no haya sido, no hice nada malo, pero por algo que supuestamente se veía malo, el testimonio se puede dañar. Ella sale de allí, ¿qué van a pensar la gente? De noche, de madrugada, que saben que allí está un hombre durmiendo, entra y los encuentran, o la ven allá que entra. Cosas buenas no van a pensar. Entonces vemos que le dice, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Fíjense, de verdad que vos siempre estaba, desde que esas mujeres llegaron allí y que Ruth estaba trabajando en su campo, él siempre estuvo atento a Noemí. Fíjense como siempre le decía, le daba hasta cebada de más. Fíjense, no, pásame el manto para, le iba a dar ahí 6 medidas de cebada. O sea, siempre le daba, como él decía, para que no vaya con la mano vacía. O sea, vemos que él tuvo también allí, tuvo pendiente. Vemos que ahí el Señor no faltó. Y dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos que allí no faltó el Señor. ¿Pasaron por aflicción, Noemí? Sí. ¿Pasó por desierto? Sí. ¿Sufrió? Sí. Porque cualquiera que se le muera el esposo y los 2 hijos, claro que sufre. Pero el Señor allí estuvo. Fíjense, aún en medio de la aflicción el Señor la bendijo, permitió que Ruth se quedara con ella, o sea, no permitió que se quedara sola. Fíjense esa muchacha tan buena, y eso lo hace el Señor, eso la puso el Señor allí en su camino, porque Dios tiene siempre todo bajo control. Y vemos todavía el corazón de Noemí, que es una mujer de Dios, una mujer que no es egoísta, que no piensa nada más en ella, como también pensó en buscarle esposo a la muchacha. Fíjense, y Dios conoce los corazones y Dios bendice las buenas acciones. Cuando uno hace lo correcto delante del Señor, el Señor bendice eso. El Señor sabe la intención. Y cuando uno hace lo correcto, camina rectamente, el Señor bendice. Y vemos allí siempre la manifestación de Dios. A Noemí no le faltó nada, no pasaron hambre. Vemos más bien cómo vos les ayudó, cómo vos les dabas, o sea, le daba ropa que llevar a su casa. Ahí vemos que no faltó el Señor. Así que no importa la tribulación, no importa el desierto, no importa la angustia. Si Dios lo está permitiendo, Él sabe el porqué que está haciendo allí, que está trabajando. Pero lo importante es que sepamos que Dios está allí.
Y si Dios está allí, eso es lo que importa. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Él va a estar allí, así como lo estuvo allí con Noemí. Fíjense, ella no quedó sola. Allí el Señor en todo momento estaba allí manifestándose. Mira cómo se estaba derramando las bendiciones. Ni sola quedó, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él sabe lo que hace. Él es Dios. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y nuestra confianza, pase lo que nosotros estemos pasando, nuestra confianza debe estar firme en el Señor. No dudar en nada, no dudar en su palabra, no dudar en lo que Él dice a través de su palabra. No debemos de perder esa fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor. Oren, si tienen que ayunar, ayunen, presenten delante a Dios en ayuno todas las cosas. Está pasando cualquier situación, Señor, aquí estoy, presento ayuno delante de ti, presento esta situación, esto y aquello, te pido que tú me ilumines, que tú me guíes, que tú me dirijas, me muestres cómo debo hacer las cosas, qué debo hacer, Señor, de esa manera. Y el Señor allí se va a manifestar, el Señor va allí a obrar y el Señor va allí va a hacer. Amén. Padre amado, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por 1. Sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.